se está cometiendo un genocidio en nuestra cara. Cumple con todas las características, hay una limpieza, una intención de limpieza étnica. Asesinando a Palestina. Eres cómplice, eres asesino y eres terrorista si piensas que Israel no está haciendo lo que está haciendo. Y los utiliza como recurso humano para luego hacer propaganda y decir que son las víctimas y que están oprimidos y que están matando a los civiles y que qué mal es Israel. Simplemente no le importan la vida de la persona. Eso es un genocidio. Ocurra donde ocurra. Está descrito en el derecho internacional. Más destrucción, más guerras, más muerte y más miseria. Porque están asesinando gente inocente. Esto es un genocidio. Las mujeres no parimos hijos para la guerra. No sean bellacos. Estamos hablando de un genocidio retransmitido 24 horas que al alcance de todos. Entonces no es viable poder tener esa opinión. Yo quiero hago una bomba en Israel. No muero de solo. Cojo conmigo 200 o 300 personas no pasan. Un asesinato vil. Ya no solamente la han matado con tiros y con bombas, sino que las están matando de hambre. Y creo que eso es un crimen que está haciendo y eso no se puede permitir. Están muriendo niños, viejos, palestinos. Y claro que tienen influencia en nuestro día a día, claro que influyen en los medios de comunicación, claro que controlan los bancos principales. ¿Es esto una conspiración en contra de esta población? No lo sé, pero esto es una realidad. Free, free Palestine, desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. ¡Viva la humanidad, carajo! ¿Tú crees que actualmente Israel está cometiendo un genocidio? Claro. ¿Por qué? Porque no está tomando en cuenta todos los factores, no está teniendo en cuenta los otros países que están involucrados o que se van a involucrar también ahí, todas las represalias que va a llevar más adelante todo este tema. No es un genocidio está enfocado en limpiar étnicamente a una población, ¿no? Y, o sea, cuando tienes la ellos. intencionalidad directa de que quieres eliminar a una población y a una cultura, ¿no? Claro. Y es eso, desde luego no cumple los requisitos, creo que es la guerra donde menos civiles inocentes o civiles transeúntes, gente, menos daños colaterales en general, menos muertes a gente que no es del ejército contrario, que es en este caso Hamas. Nosotros dormíamos en la calle, los hijos de franceses. Yo tengo casa de banco, ¿sabes? Tienes lo que quieren. Mira, Bishka Filistín, ojalá pasa esto, de todo mi corazón. Quiero una bomba. Habla على فلسطين هذا على فلسطين فلسطين عايشين اول hay que ser realista como sudamericanos. ¿Qué opinas de lo que está pasando entre Israel y Palestina ahora Yo mismo? como sudamericano, escucha hermano, No, ya lo cojo yo, amigo. Escúchame. No, amigo, no te lo puedo dar porque no te conozco, pero siéntate aquí y hablamos, amigo. ¿Cómo hermano? ¿Te escucho? Estáis muy activados, en verdad. Es ridículo decir que es un genocidio. Si esto es un genocidio, entonces en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, todos estos países hicieron un genocidio contra los alemanes porque realmente mataron a muchos más civiles en porcentaje a la población militar que lo que está haciendo Israel con el pueblo gazatí. Entonces hay que hablar bien. Estos titulares de genocidio queda muy bien para hacer ver que es una opresión y tal, no sé qué, pero la realidad no es esa. Absolutamente. El genocidio está descrito en las leyes internacionales y ellos están cumpliendo con todos los requisitos para ser denominado genocidio, pero se lo pasan por el forro. Les importa un pepino. Tienen la impunidad absoluta. Sí, totalmente. Lo que está haciendo totalmente es la misma palabra lo que te has dicho tú. Cuando todas las personas que están en un hospital si vamos a calcular y vamos a hacer un recuento de las personas que mueren, de los niños que no tienen culpa para nada, cada día mueren un montón. Ayer mismo murieron solamente de hambre 303 personas. ¿Qué culpa tiene? Totalmente, claro que lo está cometiendo, pero no está cometiendo nada más que por intereses.
para quedarse con todo ellos. A veces creo que también nos perdemos un poco con la idea de que si es un genocidio, si no lo es, si hay crímenes de guerra, si no. Pero yo creo que algo que podemos estar de acuerdo es que es horrible, ¿no?, lo que está pasando, o dirías que no. ¿Crees que a lo mejor lo que está haciendo Israel está mal en algún aspecto o lo ves como justificable? A ver, creo que, como he dicho al inicio, es una situación desafortunada. Desde luego todas las guerras son desafortunadas, al fin y al cabo somos humanos, somos la misma especie, deberíamos ya poder llevarnos bien y lamentablemente yo pues no soy creyente y creo que desde luego me parece más ridículo si es por un tema religioso, no como considero que es primordialmente lo que está pasando, el enfrentamiento actual, y evidentemente es desafortunado. Sí, en este momento sí. Por ejemplo, esta mañana vi una noticia de que se habían matado 4 periodistas que estaban cubriendo el conflicto y es un crimen de guerra, aunque mucha gente lo quiera negar, no se puede, es algo que no se puede negar, es un crimen de guerra y así como hay periodistas, hay niños, ¿me entiendes?, deportistas también, entonces siento que no es la forma de llevar un conflicto como este. Israel es el mal en el mundo, el peor mal que podemos imaginar después de los Estados Unidos. Yo no creo que es posible ser tan evil. No hay duda. De hecho, no deberías preguntar eso ya se asume, hermano. Hay unas alegaciones, ¿no?, de que Netanyahu se está manteniendo en el poder para poder evitar unos juicios que tiene por corrupción. También hay una alianza que tiene, pues tampoco estoy muy al tanto, pero de gente muy extremista a nivel de que los judíos son la raza superior y todo esto. Entonces, evidentemente yo no estoy de acuerdo con esto, pero si me tengo que decantar por nosotros, evidentemente me voy a decantar por Israel, que es un Estado legítimo. Evidentemente Palestina no es un Estado legítimo, nunca lo ha sido, nunca lo será, no cumple ningunos requisitos. Ese territorio era del Imperio Otomano inicialmente, después de la Segunda Guerra Mundial del Imperio Británico, y se cedió a Israel para acudir para solucionar un poco la situación que había pasado con el exterminio de los judíos de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos toda la humanidad que juntarnos para decir que no a este genocidio. El no se debe decir, hay que decir sí a la paz. Es un genocidio porque cumple con todas las características, hay una limpieza, una intención de limpieza étnica, no solo por parte del gobierno, que lo ha dicho expresamente en sus declaraciones, ministros que forman parte de este gobierno genocida, sino también como la mayor parte de la población israelí. Entonces hay que decirlo, la mayor parte de la población israelí, en torno a un 70-80%, apoya lo que está haciendo el ejército de Israel en Gaza. Yo hago una bomba en Israel, no muero da solo, cojo conmigo 200 o 300 personas, no pasa nada. Yo me llamo Hamid, con nombre Saroli. O sea, ¿tú estarías dispuesto a poner una bomba en Israel, estás diciendo? Sí, si me dan, lo hago. Pero ¿crees que eso podría ser peligroso? Porque a lo mejor acabarías matando a personas que son inocentes también, ¿no? No solo... Señor, no son peligrosos. No son peligrosos. Yo defiendo con razón. Lo que tiene razón lo defiendo. Viva Palestina, están muriendo niños, viejos, Palestina. Entonces no tiene legitimidad, que digan que es una nación, que no sé qué. Muy bien, pero es lo que digo, si tengo que decantarme por un lado o por otro, desde luego me decanto por una democracia que es la israelí y no por una sociedad liderada por un grupo terrorista que quiere exterminar a los judíos y que está en contra de los valores occidentales, que es lo que ha conseguido que estemos en una sociedad tan justa y tan igualitaria, y me parece como una contradicción que la gente feminista y la gente de izquierdas defienda un Estado que jamás los aceptaría, jamás aceptaría la comunidad LGTBI, jamás aceptaría que una mujer pudiera ser, yo que sé, infiel, los apedrean en esa región. Entonces me parece muy contradictorio. El Islam es una cultura, es una religión. Es una religión, pero evidentemente también es una cultura que no acepta nada, no concuerda nada con los valores occidentales y con los valores que defiende la izquierda. Entonces es contradictorio. Siempre busca Palestina, muere Israel, ¿qué más? Wallah. ¿Por qué creéis que la historia de Palestina del
282. ¿Cuánto ha muerto Salah al-Ayyubi? Ni uno de judíos en Palestina. Y cuando en la guerra, Segunda Guerra Mundial, los ingleses han cogido Palestina a los árabes porque este no puede tocar los árabes. Israel no tendría por qué existir. Creo que están ocupando un territorio que no les pertenece. Yo pienso que si hay una guerra, pues debería de ser lo más normal que fuese como que cerrado entre ellas, sin necesidad de que hayan tantas muertes y sobre todo niños, ¿sabes? Que no tienen ni idea de lo que pasa. Desde este momento es una sinvergüenzada los señores que están firmando la guerra y los gobiernos que están comprando armas. ¿Por qué? Porque están asesinando gente inocente. Esto es un genocidio. Las mujeres no parimos hijos para la guerra. No sean bellacos. Necesitamos que la gente se le infle ese corazón y tengan empatía, porque esto no puede seguir ocurriendo ni en el mundo, ni en Palestina, ni en ninguna parte del planeta. No hay forma de justificar, no hay... ¿cómo se dice? No hay margen de duda en esto, o sea, se está viendo, lo están enseñando, o sea, no es ningún secreto. Creo que el problema lo tiene Hamás, porque Israel, como hemos dicho, no está focuseando, tarjeteando a los civiles, es Hamás que los utiliza como arma propagandística, utilizándolos como escudo humano, es lo que hace, literalmente se pone detrás de hospitales, detrás de escuelas y los utiliza como recurso humano para luego hacer propaganda y decir que son las víctimas y que están oprimidos y que están matando a los civiles y que qué mal es Israel. Israel y Estados Unidos es el más grande problema de este mundo para mí, y es un estado terrorista. Si algo podemos afirmar es que Israel está perdiendo la guerra propagandística, porque a nivel internacional la gente está tildándose un poco, ¿no?, hacia el lado de Palestina, precisamente por ello, porque Palestina o Hamás lo que hace muy bien es la propaganda. Cuando vas y haces trabajo allá y llevas una cámara como tú estás haciendo, te permite filmar y comprobar, no solamente frente a ti, sino cualquiera que ve tu medio y que ve esas imágenes, que allá hay una guerra de exterminio, que se comete el crimen del apartheid y que se cometen crímenes de lesa humanidad de un gobierno como el de Israel, brutalmente armado contra un pueblo que no tiene armas. La paz es un derecho de la humanidad y como tal no son los ricos los que tienen derecho a vivir, sino todos este planeta, de todos y todas. Así que Free Palestine, desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. ¡Viva la humanidad, carajo! ¿Qué opinas de la gente que dice que no, que Israel no está cometiendo un genocidio? ¿Por qué dicen eso? A ver, es que yo qué sé qué decirte, o sea, no sé si es gente que no tiene conciencia del todo, gente que quiere actuar como que no está pasando nada, gente que está muy comida por los gobiernos o por X partidos, X ideologías que esparcen odio. Y realmente, o sea, es que no hay duda, entonces es gente o que no quiere abrir los ojos o gente pues que les han comido la cabeza. Hay mucha gente en Israel, que se están levantando y mucha gente en Estados Unidos también. Because the freedom of Palestine means our collective liberation, including the liberation of Jews. No sé, habría que preguntárselo a ellos, claro, su ignorancia voluntaria a Palestina. Su ignorancia, creer la propaganda que está haciendo Israel, su deseo de pensar sus mentiras. Yo creo que también hay racismo por el miedo, da igual que sea. Muchos años de propaganda anti-islam, anti-mundo musulmán, basadas en que hay que buscar un enemigo que no sea el que a ellos les conviene. Porque totalmente
del genocidio y para mí eso no es una opinión válida ni respetable porque no es la realidad. Totalmente malicia en cultura porque viendo lo que se puede ver hoy día, estamos hablando de un genocidio retransmitido 24 horas que al alcance de todos, entonces no es viable poder tener esa opinión. Creo que la única gente que puede decir esto es el propio Estado de Israel, que tiene la osadía de seguir negándolo, mientras al mismo tiempo dicen aquello de no estamos matando a nadie y además se lo merecen, que es como contradictorio, pero aún así lo siguen intentando negar y hay gente que les cree o gente también que finge creerlos o gente que se hace eco de sus mentiras. La verdad siempre es compleja, pero en este caso estamos viendo una cosa que es flagrante, ¿no? Entonces no cabe negarlo ya, y aquellos que se quieran dejar engañar o fingir que se dejan engañar o participar de estas falsedades, yo repito lo que he dicho antes, que creo que la historia los juzgará y tendrán que dormir por la noche con ello y vivir con las consecuencias que ya veremos sociopolíticamente cuáles son, ¿no? Todo eso son achaques y todo aquí lo que hay por medio es dinero y quedarme con más poder y con más cosas que no son tuyas pero que tú las quieres. ¿Y cómo? Pues haciendo lo que están haciendo, asesinando a Palestina. Pero vamos, esto no viene de ahora, esto viene de hace muchos años. Lo que pasa es que ahora pues han cogido y están haciendo una masacre y no hay ningún gobierno que le eche cojones para decir se acabó. Una ilusión, tienen una ilusión en su cabeza o simplemente no les importan las vidas de las personas, árabes en este caso. Así como pasó en Irak en 2004, cuando Europa también apoyó la invasión de Irak y luego se supo que era falsa. Bueno, en este caso es lo mismo, en 5 o 10 años más, 3 años más vamos a ver los juicios, vamos a ver cómo la gente va simplemente a asumir de que esto fue un genocidio y no va a haber ninguna duda. Claro, o sea, al final, como con el tema de Irak, se demostró que no había armas de destrucción masiva, de que no había conexiones con Saddam Hussein y Al-Qaeda, todo este tema. Exactamente. Y es como que siempre pasa lo mismo, ¿no? Que se ve la televisión. Que es posessin al costat de les seves No ve la televisión árabe, pero ve la televisión española. O italiana o francesa. de las enfermeras. Nada más. Es la respuesta que tengo yo. Eres cómplice, eres asesino y eres terrorista si piensas que Israel no está haciendo lo que está haciendo. Es gente que lamentablemente es víctima de la propaganda, que es lo típico que una dictadura hace. Hacer propaganda para convencerte de que yo actúo bien. Pues esta gente es víctima de esta propaganda y entonces es culpable tanto cuanto Netanyahu y todo lo demás que siguen apoyándolo. Yo creo que porque tienen una visión sesgada sobre la realidad. Es decir, parten de un apriorismo y es el que el pueblo israelí tiene derecho a defenderse, pero no empiezan en el origen de todo el problema. Es decir, genocidio es cuando alguien utiliza el hambre contra las otras personas, el aislamiento contra las otras personas, con la pretensión de aniquilar masivamente a una comunidad. En toda guerra, pues hay guerra mediática, ¿no? El hecho de que se convierta en un tema de discusión, ellos sienten que van ganando, porque te generan la duda, ¿no? Y una cosa es el que está, y no lo digo por ti, lo digo por otros que se manejan en términos más grandes como medios. Una cosa es estar tuiteando en redes sociales o en tu página de YouTube, y otra cosa es ir allá y entrevistar a la gente y ver lo que está pasando. Claro, claro. Estar sobre el terreno, sí, obviamente es mejor siempre. La dimensión es otra. Tienen intereses, obviamente hay intereses. Es una comunidad con mucho poder económico, con mucho poder político. Bueno, pues eso, la verdadera batalla es esta. O sea, la batalla militar, por supuesto, la han ganado porque estaban peleando contra una guerrilla, no contra un ejército, y con un armamento 1000 veces superior. Pero la batalla principal es esta, la de la opinión pública, y esta es la que les da mucho miedo. Por eso movimientos como el BDS son especialmente importantes, ¿no? Porque ahí es donde todo su relato se cuestiona, ¿no? Porque la gente es estúpida y escucha lo que quiere escuchar o lo que los miedos, que no son medios sino miedos, que manejan intereses de los dueños, nos cuentan. Eso no están defendiendo ningún territorio, eso es un asesinato vil.
Eso es un genocidio. Ocurra donde ocurra. Está descrito en el derecho internacional como tal. Por lo tanto, no es una cuestión opinable. El sistema como completamente apoya el lado de Israel, básicamente. Entonces tenemos casi todas las empresas más grandes del mundo del lado de Israel, básicamente, y apoyando como claramente, directamente. Y entonces eso, yo creo que es súper claro cuál es la posición de la comunidad internacional o del occidente y básicamente completamente a favor de Israel. Se está cometiendo un genocidio en nuestra cara. En nuestra cara. Todos sabemos que se está cometiendo un genocidio. ¿Y tú qué estás haciendo? Y no me refiero a ti, tú, sino tú, el que nos está viendo, el que está viendo tu medio. ¿Y tú qué estás haciendo? Todos podemos poner nuestra parte. Tú la pones con tu medio, otros con un tweet, otros mandándole una carta a tu presidente, a tu presidenta, a tu gobernadora, a tu gobernador. Lo que está pasando pone en evidencia mucha gente racista y muchos intereses en que esto sobreviva. Y perdón. ¿Saben qué les digo? Que los que están firmando la guerra, que la hagan, que la firmen, que se junten todos, que se tiren armas, pero que lo hagan con su familia y con su gente y que nos dejen al resto de gente vivir en paz. ¿Por qué cree que a Israel se le permite hacer todo esto? Porque hay una comunidad israelí en muchos lugares del mundo, muy potente económicamente, y además porque todos tenemos la sensación de que continúa siendo, estamos en deuda con el pueblo israelí por lo que se hizo también en silencio cuando los masacraron en la Alemania nazi. Hanno comprato los árabes quella época, quel tiempo, poverini. Se le ha venduto un po' di terra, un po' di terra, un po' di terra, un po' di terra. Israele ha pagato una bandera. No, no, eres un extranjero. Creo que hay muchas personas poderosas que les viene muy bien lo que está pasando esto ahora mismo. Creo que Gaza y el pueblo palestino son ahora mismo un lugar donde se está probando muchas cosas. Todo lo que está en contra de la moral, en contra de la humanidad, se está aprovechando para probar ahí. ¿Por qué crees que Israel... 44. Los ingleses han cogido 2,5 millones de judíos en Palestina. ¿Sabes Palestina? Que Egipto, Marruecos, ninguno toca. Por el poder que tiene a nivel mundial. En realidad lo que es el Estado de Israel simplemente fue un plan de ocupación para ellos que se ocasionó después de todo el tema del Holocausto. Se les quiso dar un lugar con el consentimiento de la ONU, la cual de momento no se declara ni se pone a favor de absolutamente nadie. Entonces es un plan muy claro. Los americanos también, Israel, los dos, americanos, ingleses, judíos y judíos americanos. Siempre se lo han permitido, esa es la parte triste, que desde la creación en 1948 fueron los países que se juntaron los países de las Naciones Unidas. En ese tiempo el Consejo de las Naciones Unidas no eran más que 30 o 40 países, no eran todos los países que están hoy en día, y los países que fundaron las Naciones Unidas fueron los que también apoyaron a Israel. Entonces, desde la creación, desde la incepción de Israel, siempre está Europa metido, siempre está Europa apoyando. Alemania le pagó reparaciones a Israel, con eso construyeron carreteras, infraestructura. Amigo, esa es la gran pregunta que nos tendrían que responder los políticos. Sabemos que son intereses económicos y quizá van más allá. Familias, yo qué sé, nosotros no lo podemos, no lo podemos saber. Están controlando económicamente el mundo y los que están en el gobierno, los que están con la responsabilidad, tienen miedo que se van a quitar el dinero y las cosas que quieren. Por el miedo, porque lo que tiene a su derecha es el Estado americano. Con el Trump, con el puto travesti, mira lo que está haciendo. Dando guerra, que está buscando guerra para vender más armas.
El presidente de Estados Unidos solamente quiere vender armas, necesita más dinero y no puede hacer nada. Están hablando por el derecho humano, pero ¿dónde está? No existe. Creo que ya ahí es algo ya como por poder, o sea, tienen como que mucho poder. Entonces al tener poder, pues quizás se cuelgan de eso, pues, ¿me entiendes? Porque pues nadie como que se atreve a ir contra ellos. Los judíos sí que es verdad que históricamente han controlado los bancos y históricamente han controlado, han sido, bueno, contra los medios de comunicación, ¿no? Si tú miras, pues la mayoría de medios de comunicación americanos están controlados por judíos, ¿no? Entonces, no es por una conspiración que esto pase, simplemente pasa porque ellos se ayudan mucho entre ellos, viven en comunidades. Entonces ellos, por ejemplo, no sé qué tan real esto, pero los préstamos y tal, pues a un judío a lo mejor, ¿sabes?, no le cobran lo mismo que a una persona que no es judía, precisamente porque son el pueblo elegido, ¿no? Y esto vuelve al mismo tema de que ellos se ayudan entre ellos, no es una comunidad muy unida, se ayudan entre ellos, han conseguido estar en lugares de mucho poder. Y claro que tienen influencia en nuestro día a día, claro que influyen en los medios de comunicación, claro que controlan los bancos principales. ¿Es esto una conspiración en contra de esta población? No lo sé, pero esto es una realidad. Pues yo creo que es un proyecto europeo, de colonización europea y con el apoyo de Estados Unidos. Entonces lo ven como una apuesta para controlar esa zona que llaman Oriente Medio. Pero es un Estado, o sea, es un proyecto, pienso que es fallido. O sea, a la larga nos va a traer más destrucción, más guerras, más muerte y más miseria para la mayoría de los pueblos que comparten ese lugar. De verdad que no lo sé, creo que es una cuestión de poder que yo no quiero entender y no entendería más. No puedo entender eso. Porque tiene la alianza de Estados Unidos, está clarísimo. O sea, Israel es un enclave en Oriente Próximo de la mirada occidental, o sea, de la política occidental, de Occidente. Ellos piensan que todo el resto, bueno, el mundo árabe hay que controlarlo de alguna forma. Entonces, la colonización de Palestina es eso, es un enclave de Occidente en Oriente Próximo. Es la cosa que más me ha emocionado en mi vida porque últimamente, porque realmente se ha creado del bajo, de la gente. Eso me ha emocionado tanto, porque no podemos esperar a nuestros políticos y nuestro gobierno. Pues a ver, yo no entiendo mucho de política, pero aquí está la derecha. Y la derecha es la que manda pues con y aquí en España tenemos un partido que dice que es de izquierda, pero no de izquierda, porque es el primero que tiene que haber cortado esto, pero hace ya como 2 años. Y entonces no hubiera pasado lo que ha pasado en Palestina, que han matado a muchas las personas. Es capitalismo y colonialismo. Israel quiere la tierra del pueblo palestino, pero los demás tienen tratos como económicamente, que el gas que está en casa, lo que sea, el dinero. Porque tiene el apoyo de potencias como Estados Unidos que los apoyan y hacen la vista ciega ante los crímenes de guerra que comete Israel. Y bueno, no solo Estados Unidos, sino también muchos países de Occidente. La situación geográfica de Palestina es muy importante. ¿Por qué? Primero porque hay gas, y después porque hay petróleo, y después porque es la puerta al control de Rusia, de Oriente Medio y sobre todo de China. Es decir, hay como un sentimiento de deuda. Como de culpa, ¿no? Como de culpa, pero no creo que la historia hay que ya dejarla en el pasado. Aquello fue terrible, pero lo que está ahora ocurriendo es igual de terrible. Es intención sistemática de aniquilar. Por el poder económico que tienen sobre el mundo, los gobiernos no quieren decir nada en contra de Israel porque deben perder dinero, deben perder negocios. Desgraciadamente esta gente está en todos los negocios. Ya no solamente la han matado con tiros y con bombas, sino que las están matando de hambre. Y creo que eso es un crimen que está haciendo y eso no se puede permitir, porque ante todo tenemos que ser humanos. Si aquí ya vale todo por el dinero,
pues no creo qué clase de personas somos. ¿Crees que los políticos de Estados Unidos están trabajando más por los intereses de su país o por los intereses de Israel? Yo creo que ahora mismo una gran mayoría de los políticos de Estados Unidos no tienen en cuenta su país como su pueblo, como el pueblo de Estados Unidos. Tienen en cuenta los lobbies económicos, las grandes potencias económicas, los fondos de inversión y todo lo que sea en interés de estos es lo que ellos van a aplicar a nivel de política. Estados Unidos es el que está detrás de todo esto. Israel no movería un dedo si no tuviera el beneplácito, la complicidad y el apoyo económico y armamentístico de Estados Unidos. Yo siento que en mucha parte también, fuera de todo el beneficio económico o cultural que puede haber, siento que también muchas veces esa arrogancia de Estados Unidos, el no como confirmar que están equivocados, como no cambiar de bando, no se quieren ver como un país como que se cambia de bando, cambia de opinión y siempre quieren tener la razón, sobre todo demostrar que tienen razón. Entonces siento que por eso apoyan a Israel. Israel como tal ahora mismo no está aplicado como el pueblo judío de Israel. Está aplicado como este gobierno sionista, supremacista blanco, que impone su ley. Y esto es simplemente el poder que tiene un lobby económico para llevar a cabo todas sus operaciones sin que no haya ninguna lucha en contra. Esta es la prueba. Así que particularmente los políticos de Estados Unidos están velando por su dinero y por su poder, no por el pueblo de Estados Unidos.